Antes de pasar a la incorporación de precios en sí, vamos a ver a dónde yo asigno en forma predeterminada la utilización de las determinadas listas. El sector más relevante del sistema referido a esto es en parámetros básicos, parámetros generales. Si yo abro parámetros generales, me voy a encontrar con lista de precios por omisión. Tengo una predefinida para ventas y otra para costos. ¿Qué me indica con esto el sistema? Si yo dejo sentada una determinada lista de precios en lista de precios por omisión, a la hora de vender el sistema va a intentar, a no ser que yo haya aclarado en una configuración adicional que se utilice otra, va a tomar ventas ARA. Y en el caso de compras va a intentar tomar costos proveedor. O sea que cuando yo elabore un comprobante y no haya seteado o configurado en el sistema que para ese cliente o ese proveedor se toma de otra, el sistema va a intentar tomar para ventas, ventas ARA y para costos, costo proveedor. Algo similar ocurre para el caso de las capturas masivas de artículos, en donde yo puedo dejar predeterminadas cuáles son las listas de precios que se van a utilizar para volcar la información de las listas de precios que normalmente vienen en Excel brindadas por mi proveedor. Bien, esto corresponde a parámetros generales del sistema. Reitero, si no aclaro lo contrario, el sistema va a tomar para vender esta lista de precios que yo dejé seteada acá, o en el caso de costos, que sería la parte de compras, va a tomar esta que está acá. Perfecto. Ahora, puede darse el caso que un usuario tenga la utilización de otra lista de precios como predeterminada. En ese caso yo voy a parámetros particulares, abro los parámetros particulares del usuario, en este caso Cintia Mercante, y yo digo que este usuario, en vez de usar ventas ARA, dado que normalmente este usuario le vende a los mayoristas, le dejo predeterminada ventas mayoristas. ¿Qué va a suceder? Cuando opere este usuario el sistema, dado que en parámetros generales tiene puesta ventas ARA, pero en parámetros particulares de él tiene venta lista mayorista, el sistema le va a dar importancia a lo que tiene él como parámetro particular, que en este caso es ventas a mayoristas, ¿sí? Ahora bien, en ese sentido de orden de precedencia o de relevancia o de importancia, está también que usted puede indicar como lista predeterminada en una determinada entidad. Es decir, si yo voy a abrir, por ejemplo, un cliente, vamos a agarrar este último, y le pongo como lista predeterminada ventas otros proveedores, a la hora de elaborar un comprobante para Marini y Ricardo Damián, el sistema va a tomar como lista por omisión ventas otros proveedores. Fíjese, yo voy a elaborar acá un presupuesto a Marini y el sistema en adicionales me toma ventas otro proveedor. ¿Por qué me tomó esta lista? Porque el sistema primero intentó, a ver, en parámetros generales, ¿cuál es la lista? Ventas ARA. Bien, pero en parámetros particulares, ¿este usuario tiene otra lista? Si tuviera otra lista, toma esa lista. Pero aparte de eso, y finalmente dice, momento, pero en la entidad, que sería en este caso el cliente o el proveedor, obviamente, ¿tiene puesta otra lista de precios? Bueno, tomemos esa. O sea que hay un orden de precedencia y de relevancia de acuerdo al grado de detalle con el que usted fue parametrizando cuál es la asignación de las listas de precios, ¿sí? Obviamente, el sistema trajo esta lista de precios al comprobante, pero usted la puede modificar, puede cambiarla. O sea, me trae por omisión, me trae esa lista, pero yo elijo, por ejemplo, para este caso, que va a ser una venta grande, Marini me prometió que me va a comprar 10.000 de determinado artículo, ahí puedo usar la lista mayorista. Lo que usted tiene que tener en consideración aparte es que por comprobante usted puede utilizar solo una lista de precios. Es decir, no puede cargar una nómina de artículos y después ir y modificar acá y elegir otra lista de precios. Siempre puede utilizar una misma lista de precios para todo el comprobante. Si usted tiene que utilizar dos listas, en ese caso va a tener que elaborar dos comprobantes que van a ser complementarios, obviamente. Uno utilizando los precios
de, por ejemplo, ventas a otros proveedores y otro utilizando los precios de lista mayorista en este caso. En el caso que veíamos de Marini, obviamente cuando le estábamos asignando, por las dudas aclaro esto, cuál es la lista de precios, obviamente acá nunca le voy a poner costo proveedor, porque si no le estoy vendiendo al costo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, eso es importante, o sea, la persona que asigna aquí la lista de precios tiene que tener un sentido coherente de no ponerle a un cliente costo proveedor o a un proveedor ponerle venta Sara, ¿me explico? O sea, lo que es proveedor por un lado, lo que es cliente por el otro. Ahora, un detalle más, y con esto redondeamos, aunque normalmente no lo va a utilizar, sino que normalmente los usuarios nos piden que los parametricemos, ¿en qué otro lugar se puede parametrizar la utilización de una lista de precios? Por ejemplo, en el caso de tipos de comprobante. Aquí yo tengo para manejar 3 listas de precios distintas. Una es, ¿cuál es la lista de precios que voy a utilizar por omisión? Si yo la dejé en blanco, el sistema va a traer la del cliente. Si el cliente no tiene, la de los parámetros particulares. Si los parámetros particulares no están definidos, va a tomar los parámetros generales. Otra, la lista de costeo, que es con qué lista de precios voy a utilizar para traer los precios, para hacer el costeo de la mercadería. Y por último, una lista de control. Esta lista de control es la que me va a permitir preestablecer cuáles son los precios mínimos de venta. O sea que usted va a poder crear una lista de precios que sea, por ejemplo, el costo más un 5%, y si usted dentro de este tipo de comprobante preestablece esa lista como control, el sistema va a controlar que al momento de vender, presupuestar o remitir o hacer retiros de material, el precio que usted indique deberá ser siempre superior a lo que usted preestableció como lista de control. Por último, un detalle más, en tipos de entidades uno puede dejar preestablecido cuál va a ser la lista de ventas que se va a preasignar a los clientes, en este caso a los clientes, podría ser de los proveedores, cuando el usuario no explicite una determinada lista, el sistema va a tomar esta lista de precios en particular. Bueno, esto es lo referido, hay un poco más, pero para no pretendo pasar por encima de su comprensión por lo extenso del tutorial. Hasta aquí es lo que es la asignación predeterminada de listas de precios. Le hago un resumen cortito. A la hora de elaborar un comprobante, que es en realidad lo más importante, el sistema ve, el cliente o el proveedor tiene una lista de precios, sí, toma esa y se terminó. Si no tiene puesta en la ficha preestablecido, si tiene en la ficha tiene puesta una acá que dice ninguno, el sistema va a tomarla de los parámetros particulares del usuario. Si el usuario no tiene parámetros particulares predefinidos, tómalo de los parámetros generales. Eso básicamente es, digamos, todo el meollo de la asignación predeterminada de listas de precios. Lo esperamos en el próximo, que ahí sí le prometo vamos a ver cómo se asignan los precios. Gracias.